Bueno, esto es solamente la primera parte de este reportaje especial y vamos a seguir hablando del tema, y para esto quiero presentar a nuestros invitados esta mañana, a Héctor Osuna Jaime, expresidente municipal de Tijuana. Gracias por estar con nosotros, arquitecto. Y también al arquitecto Jorge Alberto Gutiérrez Topete, experto en urbanismo. Bienvenido. Gracias, buenos días, gracias por el cumplido. Buenos días. Pues tendríamos que remitirnos a la historia. ¿De dónde partir el análisis? Porque en este momento creo que todos ubicamos que cuando hablamos del CIT hay más asignaturas pendientes que avances. Sí. ¿No? Pero es algo que la mayoría creo que coincidimos que necesitamos. Pero, expresidente Héctor Osuna Jaime, si nos remitimos a la historia, ¿de dónde tenemos que partir el análisis para entender lo que está sucediendo hoy? Porque podremos hablar incluso de décadas, ¿no? Yo creo que historias de éxito a nivel mundial ha habido y son parte fundamental de una idea de transporte económico. Le dicen a este tipo de sistema de transporte confinado, o sea, barato, es un metro barato para países en desarrollo, así se han llamado. La primera experiencia que se tuvo fue la de Curitiba en Brasil, después lo mejoraron en Colombia, después lo hicieron en León, Guanajuato, luego lo hicieron en algunas ciudades de México y en muchas partes del mundo. Tiene que ver con autobuses que funcionan como si fuera un metro, como si fuera con un carril dedicado, con una agilidad al subir y bajar de los autobuses, que tiene que ver con pagar el boleto antes o tener tarjetas o algún sistema, con un tema de horarios y de disciplina, digamos, en los de choferes y en los camiones, con un gran volumen en los autobuses para poder abarcar. Pero siempre ha sido aplicado, en todos los lugares donde ha tenido éxito, ha sido aplicado para sustituir otro transporte, no para crear una nueva ruta, ha sido para sustituir. Por eso siempre se pensó que había que sustituir el transporte malo de Tijuana. El transporte malo de Tijuana circula por el Boulevard Agua Caliente, por el lugar de Ordaz y por otros lugares, ya se extendió por todos, pero históricamente por ahí son. ¿Por qué malo? Porque son calafias, no cumplen. Antes se acuerdan que había como guayinas, ¿no? Que se abrían por atrás, no. y que era un relajo. O sea, ese es el sistema peor que ha habido, porque son de ruta y son carros. La gente va apretada, la gente paga en el momento, se van peleando por el tránsito porque creo que trabajan por comisión. En el caso de esto se intentó hacer eso, pero nunca se le ha querido entrar al problema de fondo. Es eliminar un sistema malo por uno bueno. Y ese es un sistema que afecta intereses, que hay que buscar que los choferes tengan una alternativa de empleo, que los intereses que están ahí, que son políticos, económicos, raros, escondidos, con prestanombres, con muchas cosas que hay ahí, pues tienen que ver con partidos políticos, tienen que ver con elecciones, y no le quisieron entrar. O sea, mientras tanto... Entonces lo que hicieron, en vez de irse por donde tienen que ir, se fueron por una ruta que se está inventando. O sea, sí es positivo, pero no se le entró a fondo para sustituir otro tipo de transporte. Es como si tuvieras un problema en las arterias del corazón y te fuiste a operarle los intestinos a una persona. O sea, fuiste a hacer otra cosa que lo que tenías que hacer. Eliminar el malo, no lo hicieron. Te van a mejorar los intestinos, pero las arterias van a seguir mal. Exacto. ¿No? Entonces, es una idea buena, planteada de una manera yo creo que equivocada, desde el punto de vista del sentido común y de lo que ha sido éxito en el mundo. Exitoso en el mundo. Pues yo difiero un poquito porque lo que iba a captar esta ruta, o sea, sí, estoy de acuerdo en una parte de lo que dice Héctor, en el que estos proyectos han sido exitosos en muchos lugares del mundo y el éxito consiste en transformar a los transportistas, no sustituirlos, porque eso es bien diferente, ¿no? Sustituirlos es a lo que ellos temen. El transporte que no transportistas. Sí, exactamente. Y de hecho las reglas de operación del fondo que se aplicó aquí, el PROTRAM, dice que debes de incluir a los transportistas actuales, ¿no? Que es transformarlos de un modelo que le llaman hombre-camión a un modelo empresarial, ¿no? Y otro modelo de negocio. Y el diseño de esta ruta era captar alrededor de 109,000 usuarios diarios, que son, según los estudios origen-destino, son los que a lo largo de esta ruta encuentran el lugar a donde van o de donde vienen, ¿no? Y por ello está alimentada, ¿no? Es como la columna vertebral de un pescado, ¿no? Que está por en medio el tronco y luego las costillas son lo que llaman rutas alimentadoras o pretroncales, ¿no? Dependiendo la magnitud. En la cuenca, la gente del transporte se mueve igualito que el agua. Imagínense que está lloviendo en Tijuana y el agua baja de los cerros hacia el río. La gente se mueve igualito. Las vialidades de más alta capacidad en la ciudad pues son las vías rápidas y los bulevares que están en el río o van paralelos a él, hasta el Boulevard Agua Caliente y hasta el Insurgentes en la parte sureste, ¿no? Entonces, por ello que se trató ese estudio como cuenca. Hay 370,000 personas que circulan por esa cuenca.
Entonces, nada más el 30% están brincando aquí. Lo que también tiene razón Héctor es de que el problema principal de transportes como el de Tijuana es la sobreoferta. O sea, hay demasiados vehículos, demasiados asientos, demasiadas rutas atendiendo un número limitado y que tenía una tendencia a ir bajando cada año de pasajeros, Sí. que son los que pagan al final, ¿no? Entonces cada vez hay más unidades, cada vez hay menos usuarios, por eso las presiones que ponen los transportistas ahorita con la tarifa. Con menos pasajeros necesitan pagar costos más altos. Claro, pero ¿qué no se supone que desde la pasada administración ese tema estaba analizado? O sea, el chiste era que dejaran de circular esos camiones por esas mismas líneas. Eso no ha donde sucedido, y de hecho para convencer a algunos de los transportistas o para que no hicieran bronca los otros, los que no querían, lo que terminaron haciendo fue sobreofertando más. O sea, se autorizaron rutas nuevas del transporte tradicional a estos mismos transportistas, aparte de que se les dieron estas rutas nuevas, ¿no? Para que no bloquearan el proyecto. Para que no bloquearan el proyecto, ¿no? Ahorita lo que sigue, para que esto sea un éxito, porque si estas condiciones continúan, esto no va a ser un éxito, es de que ahora sí terminen de integrar a los transportistas realmente a un proyecto nuevo y que repartan el pastel. Es un pastel finito del número de usuarios de la ciudad y que cada quien tenga una representación en el nuevo sistema proporcional a lo que atendían antes. Y ese ejercicio no lo han hecho. A mí me gustaría regresar con el tema de Osuna Jaime, porque el asunto del bulevar es prácticamente lo que nos están diciendo. A ver, es que el punto de partida, por eso no coincidimos Jorge y yo. Sí. ¿El punto de partida es repartir el pastel? Yo creo que no. El punto de partida es que la ciudad funcione. Y que la ciudad funcione debe de contar con el apoyo de la población. O sea, y esto se ha trabajado de una manera a veces muy técnica, a veces muy oscura, pero es poco transparente. Mira, yo en el año pasado me la pasé diciendo, oye, pero nadie conoce ni los estudios, ni los fundamentos, ni las empresas, ni las convocatorias. No lo han hecho suficientemente público para que la sociedad se apropie de una idea de movilidad, no una idea de repartir el pastel. Ese es parte del problema. Si el problema político se va con que tú ganas tanto y vas a seguir ganando, estaban hablando de un negocio privado. Y lo que necesita la ciudad es movilidad eficiente. Que hay un problema que hay que transitar de un problema viciado, oscuro, de intereses raros, que se mezcla lo político y toda una serie de cosas, a un modelo mucho más transparente y abierto, pues la autoridad para eso está. Pero la autoridad en procesos electorales surge de partidos políticos que luego se agarran de los transportistas, como esta administración, como la administración anterior y como muchas otras. Lo que hacen es que se apropian del tema político los transportistas porque apoyan a un partido y luego ya tienen, digamos, mano en el negocio, ¿no? Pero Eso es parte del problema. El problema es más político que técnico. Técnico está muy fácil. Lo que dice Jorge, estoy de acuerdo, es una columna Pero el tema vertebral, político está grave. Ese es lo más difícil. Ese es el meollo, la parte política, ¿no? Porque ¿Y no querer entrar? se siguen gestionando estos proyectos en áreas políticas del gobierno cuando son temas eminentemente técnicos y que tienen más que ver con el desarrollo urbano y la calidad de vida de la ciudad y la parte social, que es a quien está sirviendo, que la parte política, ¿no? ¿Qué les parece si regresamos con ese tema? Con el tema político, con el cambio de administración, entonces cambia un partido y ahora viene otro y entonces no hay continuidad de los proyectos para la ciudad. Continuidad y cómo esto también genera más mitos, ¿no? O sea, esta falta de familiaridad con el asunto de por qué la ciudadanía no se suma a un proyecto o uno o al otro, pues porque... por desconfianza. Porque no lo conoce, porque no lo entiende. De entrada, ¿no? Porque se hizo en un escritorio. Yo hoy sigo escuchando una enorme cantidad de personas que dicen, pero es que nos quitan un carril. Desde ahí yo digo, algo estuvo mal. O sea, no el carril. Que no sepan por qué. Que no sepan por qué. Para mí esa es parte fundamental de ello. Gracias por participar con nosotros. La línea telefónica 973-4826. Compártanos también su experiencia en redes sociales. En Facebook nos encuentra como Noticias 7am. Tenemos una llamada del público. Señor Perfecto, muy buenos días. ¿Qué tal, David? Muy buenos días. Saludos a todos. ¿Cuál es su comentario? ¿Es en relación al transporte público? Bueno, nada más, es muy breve. Si quieren más pasajeros en el transporte, deben de empezar a quitar carros chocolate. Esa es la solución. Solucionaríamos dos problemas ahí. Sí. Primero, todo el tráfico que se acumula en las calles, sobre todo en la zona del río, en el 2000 y en todas esas partes, y además tendríamos más gente en los camiones. Ese es todo mi comentario, David. Gracias, señor Perfecto. Muy buenos días. Gracias por participar. Igualmente, va. Bueno, un tema paralelo igual de importante. Es integral. El tema de movilidad, del cual el CIT es un componente, el de transporte público, no es una ocurrencia, ¿no? O sea, como decía Héctor, tiene sus orígenes en Sudamérica,
por falta de recursos para construir metros. Entonces estos sistemas que le llaman en algunos lugares premetro, ¿no?, que van generando una demanda específica para llegar algún día a tener un metro sobre esa ruta, ¿no? Es una política nacional, es algo que se está proponiendo desde ONU Habitat, desde Habitat 3, habla sobre cómo se tienen que implementar como política nacional en los países como México, una política nacional de desarrollo orientado al transporte le llaman, que es vincular el tema de movilidad y transporte al desarrollo de la ciudad, cómo hay que contener la mancha urbana de la ciudad, cómo hay que generar mayor densidad en las ciudades, cómo hay que generar mejor espacio público, ¿no? Porque cuando te metes en una ciudad y empiezas a vivir en espacios más pequeños, tu parque se convierte en parte esencial de tu vida, ¿no? Y los parques, como los tenemos abandonados aquí, no proporcionan esa posibilidad de que la gente pueda vivir con calidad de vida en mayor densidad. Lo que pasa ¿no? es que todo esto que dices tiene que ver también con que hubiera infraestructura para el peatón. Exactamente. Para otro tipo de movilidad. La no motorizada, sí. Entonces, pues no nos cuadra. Es parte de un problema más grande, ¿no? Que es la manera en que crecieron las ciudades de México desde el 80. Para que te des una idea, la población en las ciudades desde 1980 al día de hoy ha duplicado su tamaño, pero la mancha urbana 7 veces. ¿Okay? La otra, en Tijuana, es la ciudad con más alto grado de motorización. Hay .33 autos legales por habitante, es la más alta, se compara a lo que tiene California. Cuando le agregas a los chocolates, lo que comentaba el señor Perfecto, ese número es todavía más escandaloso. Claro. Se considera que entre 40 y 50% de los vehículos que circulan por la ciudad son ilegales. Chocolates, Anapromex, placa sobrepuesta, placa vencida, como quieras llamarlo. Parte del gran caos. Exacto, es parte del gran caos. Yo sostengo que Tijuana probablemente no necesite más calles, tiene demasiados autos, ese es parte del problema, ¿no? Y a la hora de que le quitas un carril para poner una ruta troncal, eso tiene que ser un mensaje contundente a la población de que la vida arriba del auto se tiene que acabar, y es más por un tema de política pública, y es un problema también de emisión de gases invernadero, o sea, el problema que tenemos global, ¿no?, de calentamiento global, y que la gente que vaya sobre ese carril preferente tiene ventajas sobre todas las demás. Entonces, esa es la razón por la que se tiene que brincar la gente a otros modos de transporte. Pero entonces, ¿qué es lo que se debería de haber hecho? O sea, ¿hacia dónde se tendría que haber encaminado ese esfuerzo que en ese momento estás diciendo no era el correcto, no era el ideal? ¿Hacia dónde tendría que haber caminado entonces? Yo creo que manejarlo con mucha mayor transparencia para empezar. Digo, yo sé que hay una historia de intentos, pero hay muy poca historia de consensos, de llevarlo a la discusión pública de cuál es la mejor solución para Tijuana. Y tiene mucho que ver con cosas con... el automóvil se volvió una cultura. Estados Unidos influyó en el mundo a partir de en todos lados a que las ciudades se hagan. Si tú ves una ciudad vieja europea, no tiene tantas... Las calles son pequeñas porque no había tanto automóvil en eso, y la parte de afuera sí está hecha con supercarreteras. Eso es un tema industrial, cultural, económico, que se avanzó por todo el mundo. Y está cambiando la filosofía a ciudades más compactas y a eliminar el transporte. La tecnología va a ayudar mucho a lo que le llaman el compartir el transporte entre varios, a tener una coordinación con menos vehículos, poderlo hacer, todos los sistemas que ya están tratando de funcionar. Pero esto va a tomar tiempo porque es hasta cultural. Todo el mundo quiere tener un carro. El tema de los carros chocolates, por ejemplo, pues ¿quiénes son los principales impulsores de que no existan carros chocolates? Todo el interés económico de los carros nuevos, de la venta de carros usados legales, digamos. Entonces no quieren que exista una facilidad de un ciudadano por tener un carro. Y en Tijuana hay una cultura viejísima de los carros de $300, de que se la pasan el fin de semana reparándolo para poder usar los carros desechables, ¿no? Sí, los carros desechables. O sea, vas y los compras y los arreglas y todo. Y la verdad, eso es un reflejo de la cultura y de la economía. Hay gente que no puede más allá de un carro de $500, pero necesita un carro. ¿Por qué? Porque quiere un día llevar a su familia de paseo, porque quiere hacer cosas que muchos hacen y se volvió un tema cultural. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir revirtiendo esa cultura. Y esto es generacional, ¿eh? Los jóvenes ahora, y sobre todo en sociedades más avanzadas, no necesariamente están queriendo comprar un carro, ya casi nadie quiere un carro. No quieren porque cuesta demasiado. Los millennials sácale, no quieren carro. Sácale las cuentas de tener un carro, un garage, las reparaciones, todo eso, y de mera verdad no tiene ni sentido. Contra lo que lo usas no tiene sentido económico, pero es un tema más cultural. Entonces en Tijuana lo que tenemos que hacer es resolver cosas que tienen que ver con los que usan el transporte público. El sistema que hay de intereses, por ejemplo, los rojo y negro que están en el Boulevard Aguacaliente. Sí. O sea, ¿quién no se queja de cómo manejan?
¿Quién no se queja de cómo se atraviesan? ¿Quién no se queja de que todo el camino van pite y pite? O sea, uno asustado porque te están pitando o no. O sea, traen un desorden que la autoridad ni siquiera se ha dedicado a ordenar un transporte que de por sí, por diseño, por historia, ha sido muy malo. Ni siquiera para que se comporten. O sea, los policías de tránsito los ven atravesándose y no les hacen nada. No entiendo eso. Y eso que iniciaron una política muy dura. Si ustedes conocen el sistema parecido a lo que es el CIT aquí, que hicieron el más visual para todo el mundo que lo ha tenido la oportunidad de ver en la Ciudad de México. El Metrobús lo metieron en el ¿cómo se llama? En la Avenida Insurgentes. Pero es maravilloso. Pero quitaron los Ruta 100 y todos los que hacían lo que hacen los de aquí. Entonces yo soy lo que digo que por sentido común se debió haber hecho en donde está el transporte malo para sustituirlo. Yo no digo sustituir, El problema es que no podían quitar a todos los rojos. El problema de esto es que el gobierno, y eso es lo que yo he visto, están muy preocupados por cómo cuidar políticamente a los transportistas y están muy poco ocupados en darle transporte y movilidad a los ciudadanos. O sea, es más importante esto por no entrarle políticamente a esto. Que esa es la verdadera responsabilidad de los gobiernos, ¿no? El proveer unos servicios claro. públicos eficientes. Y mira, te voy a decir una cosa, David. La responsabilidad del gobierno municipal es darle movilidad a la ciudad. Y puede llegar al extremo porque ellos son los titulares de las concesiones. Pueden retirar todas las concesiones y volverse a la ciudad y a dar el servicio. En muchos lugares el servicio es municipal. O sea, la ciudad da el servicio. Como da el servicio de basura, como da el servicio de alumbrado, como da el servicio de... Aquí se ha concesionado. Pero aquí hay una realidad y es que eso no lo vamos a poder cambiar a corto plazo. Pero el asunto de que regrese la operación al municipio. Hay varias maneras de hacerlo. Hay una que es por las buenas y hay otra que es por las malas, que es la que está diciendo Héctor. Perdón que los interrumpa, pero yo también estoy aquí escuchándolos. Sí. Y yo quisiera nada más preguntarles, ¿por qué esto no se ha hecho? Porque tú ya fuiste presidente municipal. ¿Por qué este tema de que ya había querido entrar la ruta troncal? ¿Por qué no se hizo todo este tema de la cultura vial? O sea, estamos escuchando que no han quitado ni vehículos chocolates, que hay cada vez más carros y que nadie pensó en que cuando se quisiera poner la ruta troncal debieron haber hecho un tema de cultura vial con la gente. Yo te voy a decir por qué no le entré al tema del transporte. ¿Por qué? Porque cuando yo fui presidente municipal era estatal. Era un tema del gobierno del Estado. Y nosotros insistíamos que debiera ser municipal, como el agua debe ser municipal, como muchas cosas para poder conducir el crecimiento y el funcionamiento de la ciudad. Con la gente para que no todos tengan un automóvil, para que se... No, era imposible en esa época, pero vinieron después. Inclusive ahora. Te voy a dar un dato por lo que comentaba, por ejemplo, Héctor, ¿no? ¿Qué sucedería si lo haces, ahora sí, un servicio verdaderamente prestado por la entidad pública? Tijuana gasta la gente, que es la gente más pobre, más vulnerable, gasta anualmente 6,000 millones de pesos en transporte público. Eso es más que el presupuesto de la ciudad. San Diego, nomás para que te des una idea, gasta 240 millones de dólares en operar su transporte público, ¿sí? Que es integrado, es autobuses, rutas troncales y trolley integrados. Además hay transporte para discapacitados que te lleva puerta a puerta, sin costo adicional, y gasta 100 millones de dólares menos que Tijuana. ¿Por qué? Porque está organizado, claro. Se ve como un servicio público. Tenemos que cerrar, nada más que yo me quedé con una pregunta desde el otro bloque, adelante. Y era el tema nada más político, es decir, ¿por qué los proyectos no tienen continuidad? Si nos lo pudieran decir en unos 30 segundos. Este tuvo continuidad, eso es lo más sorprendente de este proyecto. ¿Se te hace que ha habido continuidad? Sí, empezó con Ramos y continuó hasta ahorita. Desde Jorge Ramos. Con Juan Manuel Gastelum. Yo creo que ha tenido continuidad, pero de un planteamiento equivocado. Y poco transparente. Pero ya está aquí y ya se hizo la inversión y a lo mejor pero está mal. O sea, mira, yo sé que hay una intención y la pasada administración y todo lo que tú quieras, pero yo creo que está mal planteado y se tiene que reconocer que tiene un problema mucho más grave que nada más ponerle los vidrios a las casetas. Va a ser mucho más grave que eso, porque no hay una apropiación de los ciudadanos de una solución al problema de transporte que se necesita. Y como les digo, por ejemplo, en el México el metro es de la ciudad, no es de unos concesionarios. La Ruta 100 tampoco, ¿cómo se llama? El Metrobús tampoco es de concesionarios. Pero sí lo operan concesionarios, Hay una parte que operan en cuestiones administrativas, pero el tema de aquí es que todo quiere ser los concesionarios. Yo creo que tenemos que revisar bien de fondo eso, y es un problema que amerita inclusive un consenso, a lo mejor un plebiscito, una votación, un referéndum sobre qué es lo que queremos en Tijuana. Algo como lo que se hizo en la Ciudad de México en algún momento para llegar y retirar. Claro. Incluso con fuerza pública. No, con el apoyo de la sociedad, David. Es que no es necesario llegar a la fuerza pública. Pero los transportistas nos tienen secuestrados. Eso es no puedes, pues nomás dime si eso es legal.
No, pues por eso, pero ¿Tú crees el Aplicamos vandalismo? la ley y las cosas no Pero están sí, pero donde cuando están. aplicas la ley tienes que estar respaldado por la sociedad. Y al ser transparente una idea y que la gente se apropie de esa solución, entonces tienes el apoyo y el consenso de los ciudadanos. Y ahí no hay amague que funcione. Y al final no es un problema de dinero, hay dinero. Sí, Donde sí hay lo dinero hay una posible solución, ¿estás de acuerdo, Héctor? Todo lo que falta es consenso, ¿sí? Ok. Yo estoy de acuerdo con eso, falta un consenso. Darle quizá esta última oportunidad a los transportistas y a la autoridad de ponerse de acuerdo y hacer un proyecto por la ciudad, porque no es por la gente nada más que utiliza el transporte o por el futuro de los transportistas y de los choferes. El futuro de la ciudad depende del éxito de una conversión a un sistema integrado de transporte que sea eficiente, económico y que le sirva a la gente. Mira, David y Pati, yo lo he venido diciendo hace tiempo, no creo que esto funcione. Lo dije muchas veces. Porque no tiene consenso, porque no sustituye un transporte malo. Y insistir en eso y no entrarle al fondo del tema de que está mal hecho, yo creo que es alargar el problema. Es algo que nos da pie para que repitamos este ejercicio muy pronto, porque obviamente nos quedamos cortísimos, pero pues la invitación está abierta para que regresen muy pronto. Héctor Osuna Jaime, Con mucho gusto. muchísimas gracias. Con mucho gusto. Jorge Muchas Alberto gracias. Gutiérrez Topete, muchísimas gracias.